Para este proyecto vamos a ocupar datos lo más reales posibles, por lo cual vamos a ocupar un motor de ventilador de una computadora para poderlo controlar. En este caso vamos a determinar los rangos que tiene este motor. En este momento se está haciendo un diagnóstico de los ventiladores. En este caso solo vamos a ocupar uno en específico. Listo, aquí tenemos ya nuestros resultados finales acerca de las propiedades físicas de nuestro motor. Como podemos ver, nos dice que tiene una velocidad máxima de 3112 y una velocidad mínima a la que ha trabajado de 1004 revoluciones por minuto. Como podemos ver, aquí es un más menos 72. Eso significa que va a haber cierta variación, porque por ejemplo en el análisis pasado estos habían salido a 900, me parece que 74, y aquí en 3089, lo cual bueno, pero aún así nos muestra una aproximación más real de los datos que vamos a utilizar. Bueno, ahora vamos a ver lo que son algunos conceptos que necesitamos para esta práctica. Uno de ellos es los mecanismos de inferencia. Aquí tenemos una breve explicación, la voy a leer por completo. Dice: se entiende por la inferencia borrosa la interpretación de las reglas de tipo si, entonces, if then, con el fin de obtener las conclusiones de las variables lingüísticas de salida a partir de los valores de las variables de entrada. La inferencia se basa en el paradigma modus ponens generalizado, el cual se puede interpretar como la transformación de los grados de cumplimiento del lado izquierdo de las reglas a grados de posibilidad del lado derecho de las mismas. O sea que si sucede algo, pero va a ser, si sucede qué tanto de ese algo, entonces va a ser qué tanto es lo que va a ser. Dependiendo de lo que sucede de un lado, va a ser lo que va a ser del otro lado, en función de sus posibilidades. En este caso podemos ver aquí la inferencia de Mamdani, que es el método que vamos a utilizar nosotros, ya que es un método, es el método más utilizado, es muy intuitivo y nos va a servir mucho. Otro de los métodos que nos muestra también aquí en MATLAB es el método de Takagi Sugeno, pero en este momento no lo vamos a ver. ¿Cuáles son las ventajas del método de Madani? Es que es intuitivo, tiene una amplia aceptación, está bien adaptado a la incorporación del conocimiento y la experiencia. Otro conocimiento que necesitamos es sobre las funciones de membresía. Las funciones de membresía representan el grado de pertenencia de un elemento a un subconjunto definido por una etiqueta. O sea, aquí tenemos algún concepto, no lo sé, digamos fruta. Si nosotros estamos cerca de A, significa que tiene una menor pertenencia, y si llegamos a M, significa que existe una mayor pertenencia. Lo mismo si nos vamos a B. Si aquí se interpusiera otro triángulo igual, puede que tengamos algo en B que va a estar tanto situado en este triángulo como en el otro, lo cual le va a dar cierto grado de pertenencia de un lado y del otro. Vemos que existen una gran variedad de las funciones de membresía, de las cuales estas son las más comunes, y nosotros vamos a ocupar esta ya que es la que más se nos acomoda para este tipo de aplicación, que sería el poner un control de cierta velocidad que nosotros requiriéramos o que quisiéramos, ya que en este caso va a tender a un punto, y en caso de ocupar alguna de estas va a tener una oscilación, lo cual no nos va a servir, porque entonces nuestro motor va a estar oscilando todo el tiempo entre ciertos valores de voltaje y de velocidad, lo cual no nos conviene. Ahora vamos a ver cómo obtener nuestros resultados. Para este proyecto nos vamos a apoyar de la aplicación de Fuzzy Logic Designer. En este caso, para acceder a ella en el command window, nosotros escribimos Fuzzy
y le damos enter, lo cual nos abrirá esta pestaña. Aquí podemos crear nuestras propias entradas, salidas y nuestro método a utilizar, que en este caso, como habíamos mencionado, es el método de Mamdani. Aquí ya tengo abierto lo que es la configuración que nosotros ocuparemos. Como vemos aquí en nuestra entrada tenemos a leer sería la velocidad. Le damos doble clic y aquí podemos editarla. Por ejemplo, aquí definimos que en este lado, de esta manera se va a definir como velocidad baja, que va a ir desde los 964 hasta los 1838. Desde aquí, que van a ser los 964, que es la velocidad mínima, hasta los 1838. ¿Qué va a ser la velocidad? Pues digamos que hasta aquí va a ser seleccionado como mínima. La velocidad media la vamos a denotar de 1200 hasta 2800, como punto intermedio en 2000. Finalmente tenemos la velocidad alta, que la vamos a definir desde 2209 hasta los 3080. 3089, perdón. Bueno, aquí 3080. Y tenemos un rango total de velocidad de 964 a 3089, que son las posibilidades que tenemos de obtener de velocidad. Luego aquí configuramos el voltaje. Para esta parte determinamos una función lineal entre velocidad y voltaje. El motor es a 12 volts y esta es la velocidad. La velocidad va desde los 0 hasta los 3089. Eso significa que de 0 a 12 volts nos va a dar eso. Si tenemos 12 volts nos van a dar 3089 RPM, y si tenemos 0 volts nos van a dar pues nada de velocidad. Al hacer esta función lineal podemos saber que en qué punto de voltaje ya no va a haber movimiento del ventilador. Eso se definió en 3.74. Por lo tanto, desde este punto empezamos a definir lo que sería el bajo voltaje. Ya tenemos nuestro bajo voltaje, que es de 3.74 hasta 7.44. Luego nuestro medio voltaje, desde 3.89 con pico en 7.73, que es aproximadamente la mitad, entre 3.74 y 12, hasta 11.6. Y finalmente con la velocidad alta, que va desde los 8.78 volts hasta los 12 volts. Una vez definido esto, ahora hay que definir las reglas para esto. En este caso queremos mantener una velocidad media y suponemos un voltaje igual a velocidad. Significa que si llegamos a los 12 volts, suponemos que vamos a tener la máxima velocidad. Entonces, para la primera regla tenemos que, si hay una velocidad de entrada baja, entonces vamos a tener que un voltaje alto para elevar nuestra velocidad. Si tenemos una velocidad media, entonces vamos a mantener un voltaje medio para mantenernos ahí. Si llegamos a tener una velocidad alta, entonces vamos a mandar un voltaje bajo para regularla y regresar a la mitad. Prácticamente podemos verlo en como podemos ver, si tenemos una velocidad no lo sé, de 1554, lo que va a hacer es que va a mandar un voltaje de 8.18 para elevar la velocidad. Y si tenemos una velocidad alta de 2733, nos va a mandar un voltaje bajo para bajar la velocidad. Esto lo podemos observar mejor en esta ventana, que como podemos ver aquí nos muestra cómo se va a comportar con respecto a cada voltaje. Si tenemos un voltaje muy alto, entonces nos va a mandar si tenemos una velocidad muy baja, nos va a mandar un voltaje muy alto para que entonces se regule. Como vemos, la tendencia va a ser hasta aquí, hasta esta mitad. Aquí es donde va a ser el punto que va a tener este control.